Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento nos estarán viendo. Estamos en un nuevo podcast de Hablemos de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el revolucionario interno. Estamos con Alejandra, yo soy Lisandro y los vamos a acompañar esta media hora reflexionando sobre el revolucionario interno y el tema del humano o de ser humano. ¿Cómo es, Acep- Ale? Aceptar que somos humanos. Voy a leer del librito este de Reflexiones Diarias que leí la otra vez, que es de los grupos de Alcohólicos Anónimos, que tiene unas reflexiones muy lindas día por día. Y la del 3 de abril sería aceptar que somos humanos. Finalmente llegamos a darnos cuenta que el inventario debería ser el nuestro y no el de la otra persona. Así que admitimos nuestros errores honestamente y nos dispusimos a enmendarlos. ¿Por qué el adicto a veces es tan renuente a aceptar las responsabilidades? Solía beber a causa de las cosas que me hacían las otras personas. Una vez que entré a AA, se me dijo que buscara en dónde me había equivocado. ¿Qué tenía yo que ver con todos esos asuntos? Cuando yo simplemente aceptaba que había tenido mi parte en ellos, pude ponerlo por escrito y verlo como era. Cosas humanas. No se espera que sea perfecto. Yo he cometido errores antes y los seguiré cometiendo. El ser honesto respecto a ellos me permite aceptarlos y aceptarme a mí mismo. Y aquellos con quien tenía diferencias, desde ahí la recuperación está solo a una corta distancia. Y antes de pasarle la palabra a Lisandro, repito, no hace falta ser alcohólico o adicto para que esto nos sirva. Esto es para todos, porque todos somos codependientes, todos nos evadimos de nuestra responsabilidad en los asuntos cuando nos pasan cosas. A veces como que, ay, el otro me hizo, yo ni idea, justo estaba por aquí, soy una doncella paseando por los prados y vino este monstruo. No, no es así. Siempre cuando tiene que haber un ida y vuelta, hay algo que espeja para que yo tenga una buena o mala conexión con un otro. Entonces, el primer paso para poder cambiar mi vida, que es lo que vamos a hablar ahora con el revolucionario interno, o sea, el primer paso es aceptar mi responsabilidad en los hechos que ocurren en mi vida. Ni dramatizo ni me evado. Licha. Así es, coincido plenamente en que no es algo que sea solo para personas que tienen alguna adicción o todas las adicciones. Las personas en general tenemos adicciones o si no las podemos llamar tendencias. Tiendo a que me pasen ciertas cosas o tiendo a culpar a los demás, tiendo a llegar tarde a todos lados y eso me trae problemas. Tiendo a andar juzgando a la gente y eso también me termina trayendo problemas. Entonces, en toda esa construcción que uno mismo se va haciendo, para mí lo que sucede es que uno se empieza a alejar de sí mismo. Con esto de seguir patrones culturales y sociales, uno empieza como a tratar de ser lo que decía nuestra familia cuando éramos chicos, lo que dijo algún docente cuando éramos chicos, lo que decía algún familiar, algún entrenador de deporte o profesor que hayamos tenido en la infancia fuera de la escuela, pero si no, lo que dicen la televisión, las películas, los dibujos animados, en ese intentar ser lo que la cultura dice, para mí nos deshumanizamos. Ahí se pierde un poco la línea de esto que dice de parte de ser humano es aprender y en el aprendizaje se cometen errores. Y uno está aprendiendo toda la vida. De hecho, igual es más impactante, algunos estudios sobre aprendizaje dicen que la mayor parte de las cosas las aprendemos de chicos, en los primeros 10 años de vida, y uno después sigue en una especie de modo automático en el que sigue repitiendo los aprendizajes de chico. Poca gente adquiere nuevos conocimientos a lo largo de su vida. Es como que en un momento se deja de aprender, porque de todos modos el secundario y lo que es la universidad, si uno va, o carreras terciarias, terminan siendo como un revival de la primaria, pero en otra escala. No es que pasan cosas nuevas. Así que me parece que lo interesante acá a rescatar es esto de que ser humanos admite el aprendizaje. Es necesario aprender, es una condición quizás un poco diferente que tenemos con el resto de los animales que
su conducta va solamente hacia comer, reproducirse, evadir el peligro. Nosotros pues, tenemos un plus ahí, una diferencia de lo simbólico. En esto de lo simbólico es por donde se mete la cultura, en sus signos, símbolos y alegorías, y nos va diciendo cómo ser. Y en ese cómo ser uno se va alejando de sí mismo. Y es importante volver a ser humanos y en eso de tratar de ser como dice el sistema en el que vivimos, uno comete muchos errores y lo justifica como diciendo, bueno, había que hacer eso, era lo que me dijeron que tenía que hacer, y nunca se soluciona el problema cuando queda ahí en el aire flotando y uno no termina de tomar responsabilidad en que de todos los modelos que nos ofrecieron, uno eligió alguno y quizás ni siquiera era el propio, era el que tenía más a mano, el que pudo tomar de chico. Me parece que lo que es importante es empezar a reconocer qué rol tomó uno en la vida o qué roles tomó uno en la vida y qué le fue pasando con esos roles. Porque hay gente que te dice que no les genero problemas a nadie. Yo ahí tengo como una rediscusión con que esa gente que te dice no le hago mal a nadie. Bueno, pero ¿a quién ayudas? A nadie. No le haces mal a nadie y no ayudas a nadie. Ese empate a mí no me sirve. Tienes que ser un poco más jugado en la vida. Y empieza a pasar eso, hay una pasividad sobre los actos propios que son los que terminan generando esa culpar a los demás. Así que eso a mí me lleva a lo del revolucionario interno, donde uno, interno, ¿por qué es el revolucionario interno? Porque no va a copiar modelos del medio social. Es interno porque busca como autodefinirse. Es interno porque busca su esencia, sus prioridades, sus necesidades. Los revolucionarios externos tienen que ver con cómo ordenamos la sociedad en la que vivimos. En este caso, un revolucionario interno lo que intenta hacer es reorganizar su interior en función de tener una vida más sana, más coherente, más unitiva, en función de vivir mejor y ayudar a vivir mejor. Pero eso necesita como limpiarse uno internamente, limpiar ciertas actitudes, aprender a reflexionar, hacerse cargo, como dice ahí el texto que leíamos hoy. No sé, Ale, si querés sumar algo en este punto. Sí, bueno, tomar responsabilidad por lo que me involucra en lo cotidiano que me pasa es un primer paso para poder cambiar y también es un paso hacia la autoestima, hacia el fortalecimiento de la autoestima, porque entonces yo ya dejo de ser una víctima, una hoja al viento a merced del destino y a darme cuenta que estoy involucrada o involucrado en eso que me está pasando. Obviamente hay cosas externas que a veces son como un rayo que a veces puede ser un accidente o algo que de repente termina o una cosa inesperada que realmente no depende de mí. Pero en algún punto también porque digo, ¿por qué estoy viviendo este acontecimiento que quizás no depende de mí, yo no generé, no es vincular, pero si estoy en un lugar donde ocurre algo, es porque de alguna manera me tenía que suceder también, ¿no? Pero bueno, no sería una responsabilidad vincular. Y estaba pensando cuando vos hablabas del revolucionario interno, digo, bueno, cuando yo me cansé de mí misma y apareció mi revolucionaria interna, porque yo hasta los 30 años, básicamente, si bien tenía atisbos de que había otras cosas y estaba estudiando y todo, pero como que hasta los 30 y pico, te diría, no me di cuenta bien cómo era yo responsable. Incluso hoy a veces se me olvida cómo soy responsable de lo que me pasa. Entonces, pero bueno, cuando llegué a un punto que mi vida no me gustaba tal cual era y veía muy lejano poder hacer algo, o sea, como no me sentía con las herramientas, no me sentía capacitada, sentía que bueno, listo, fin, se terminó aquí, sufriré como todo el resto. Y además me pasaba mucho también que me juntaba con, no sé, mis amigas y lo único que escuchaba era la queja de sus maridos o sus parejas y lo infelices que... Entonces yo decía, ay, no, Dios mío, la vida es esto, bueno, no sé, ¿será que yo estoy mal? Estoy mal yo, que Hasta que un día me terminé de cansar y dije, bueno, basta, se terminó. Si esto depende de mí o la parte que dependa de mí, yo la voy a hacer funcionar, como sea a prueba y error. Y ahí fue cuando empecé a hacer las cosas diferentes. Y también, porque a veces uno no quiere repetir patrones de su familia, entonces se va al opuesto, ¿sí?
Y eso tampoco es saludable, no es reparador, no es sanador. Es solamente una oposición. Es como ir en contra del sistema. Bueno, entonces voy a ir en contra del sistema y ¿cuál sería la manera revolucionaria mejor para mí, eligiendo lo que a mí me conviene, ¿sí? Y tomar lo que mi familia me enseñó y me enseñaron de chicas, lo que mejor me va y lo que realmente no me va, no me identifica o veo que es dañino o que es una mala construcción, dejarlo ir. Para mí ahí está como el secreto, porque el revolucionario uno, o sea, por lo menos a mí cuando me aparece, primero es como luchador. Bueno, destruyamos toda esta mierda y volvamos a construir. Y el primero que venga y me diga algo, no, salí de acá. Y después con los años uno se da cuenta que el revolucionario tiene que ser inteligente. No hace falta pelear. Y puedes hacer lo que vos querés y todo el mundo te puede venir a decir lo que quieran y vos haces, sí, 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 y terminás haciendo lo que vos querés. Entonces la manera más fácil, por lo menos la que yo me di cuenta hace poco, que no necesito ir en contra de nada ni de nadie y, sí, 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 y yo sigo mi camino. Ese revolucionario para mí es como el más, no sé, un poco, quizás un poco más maduro, seguramente irá madurando con el paso de los años aún más, pero bueno, hasta llegar a este punto pasaron como unos 10 años, te diría. Em, Así que bueno, así me pasó a mí. El hartazgo de mí misma y mi propia estupidez, queriendo hacer algo al respecto y pasando por estas distintas etapas. Primero, contra todo, la lucha, querer ser diferente, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, y si mi familia hicieron así, yo voy a hacer así, y ahora darme cuenta que no, mi familia tienen estos valores, esto me enseñaron, esto me gusta, esto lo tomo, y esto no lo tomo porque me da sufrimiento. Pero también lo honro y lo agradezco, y lo dejo ir con agradecimiento. Em, Eso fue lo que cambió este último tiempo, el honrar igual y dejar ir. No sé vos A cuando te das mí cuenta. Sí. siento encierro. Es como un encierro que fui sintiendo a lo largo de la vida y la imposición de tener que hacer ciertas cosas y además en una escala de tiempo en la que a mí se me complicaba hacerlas. Pero cuando las empezaba a hacer a mi propia escala de tiempo, avanzaba. Entonces, para mí el tema de la desobediencia es muy importante, pero no una desobediencia infantil y demás, sino una desobediencia en la que el medio nos abruma con un montón de información y para mí uno tiene que aprender a pararla para ver cuál es en realidad la información con la cual tiene que relacionarse o empatizar, continuar, devolver. Me parece que estamos en una época, pero excesivamente estimulada, porque no es de comunicación, no es que hay mucha, la información que hay no termina comunicando, son estímulos, son perturbaciones, entonces eso empieza desde que somos chicos. Más actualmente uno, si tiene chicos, puede ver que el nivel de esto, de alteración y de circulación de información que no termina informando, que termina perturbando, termina generando cierto tipo de personalidad. Y ahí es donde a mí me parece que uno tiene que aprender a desobedecer inmediatamente lo que está viniendo para poder reflexionarlo. Por eso digo, no es una desobediencia infantil de te digo que no porque no. Es te digo que no porque quiero pensar lo que me estás tratando de decir, lo que me estás tratando de comunicar, lo que me está pasando, como tratar de ponerle una especie de dique a la información. Va, no me gusta llamarlo información porque para mí no termina informando, son estímulos que llegan y que uno tiene que aprender como a reflexionar. Y después esa desobediencia para mí va madurando en un revolucionario o revolucionaria, y que no termina de madurar nunca, me parece. Creo que hasta el día que me toque partir de este plano, esa revolución va a seguir madurando, creciendo, expandiéndose, porque también lo revolucionario tiene una propuesta. El revolucionario te dice no a esto y sí a esto otro o quiero construir esto otro. Eh, por ejemplo, me acuerdo que un eslogan de los años 60, cuando fue en el 68, en realidad el Mayo francés es conocido, distintas revueltas estudiantiles en Egipto, en Francia, en Estados Unidos,
acá fue el Cordobazo en el 68. La propuesta de los jóvenes era, no sabemos lo que queremos, pero como que queremos un cambio ya. Eh, entonces ahí había una revolución en la que se le estaba poniendo un freno a algo que sucedía. No estaba claro hacia dónde había que ir, pero sí estaba claro que eso tenía que suceder rápidamente. Si sucedió o no sucedió, no viene al caso, porque lo que trato de rescatar es que el revolucionario no es que va como el Che Guevara disparando por ahí, desobedeciendo cosas, no. Un revolucionario tiene visión de sus propias necesidades y hacia dónde quiere ir en la vida. Mínimamente en un momento de maduración dice, esto no lo quiero, quiero otra cosa, no sé qué, pero no se queda como esperando. Tiende a ser propositivo y si no debería uno en su revolución proponer algo. Porque hay gente que dice, no, yo eso no quiero. Bueno, ¿y qué querés? No sé. Y bueno, propone algo. No, no se me ocurre nada. Y entonces, y no sé, voy a esperar a que a alguien se le ocurra algo. Y no, y ahí es como que destapaste la olla y te volviste a tapar la olla. Necesitas proponer algo, necesitas tener imaginación. Y esa imaginación es un poco algo que hay que trabajar, es un gimnasio también la mente, como para ir pensando, que tiene que ver con el conocerse también, un poco también lo que decís de la autoestima, del quererse bien. Si yo me quiero bien, más o menos puedo ver qué es lo que quiero, qué me hace bien. Entonces puedo proyectar lo que me hace bien. Pero si estoy perdido en eso también, voy a ir para cualquier lado. Va a ser más que una revolución, una catarsis. Y en vez de ser un revolucionario interno, soy un catártico interno, donde rompo estructuras, pero no direcciono esa energía hacia ningún lado positivo. Así que para mí hay un poco de desobediencia, hay un poco de reestructurar, hay un no y un sí hacia dónde quiero ir, que necesita de imaginación y obviamente de construcción con otros. No es que uno se manda solo en todo esto. Y creo que el tema de la vocación, que es un tema raro en esta época, es importante. Y sobre todo tratar de imaginar que la vocación no son las cuatro o cinco vocaciones que el medio social en el que vivimos vende. Vocación es algo que te gusta hacer, que lo podrías hacer toda tu vida y que lo más probable es que no te rinda económicamente y entonces uno no lo toma por eso y siente que no tiene vocación. Eso porque un poco el medio en el que vivimos, el capitalismo en el que vivimos fue capitalizando las vocaciones que mejor le rentaban al sistema económico. Pero cualquier ser humano tiene vocación, no de las cosas que la cultura necesita hoy en día, quizás. Pero eso para mí sirve mucho para acercarse a uno mismo. Pero, por ejemplo, vos decís, eh, o sea, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, las vocaciones era tipo, no sé, ser abogado, arquitecto, médico, no sé. Maestro, médico, sí, Ahora, ahora cambió, ahora es ser youtuber, streaming, no sé qué, hacer videos como nosotros. sí. Somos unas No, no es mi personas. vocación, creo que se ven los errores, pero no es mi vocación. Bueno, como que cambió eso. O el masivo bro que te dice cómo ganar $2000 en un minuto. Claro, Y vos decís sí, que nosotros somos adultos, vemos eso y nos damos cuenta que es una truchada, pero por ahí, si fuéramos niños, diríamos, ay, mirá, viste, te obnubila, ¿no? sí. Em, pero también, por ejemplo, yo creo que si uno hace lo que, su llamado, su vocación, su llamado, no te va mal nunca. Siempre te va a ir bien económicamente a vos. Quizás no sea lo que espera el sistema, sí, como vos decías, puede ser, pues, bueno, pero si vos explotás tu vocación, siempre vas a tener laburo, siempre vas a tener gente que te contacte, siempre va a haber, porque es genuino, ¿viste? Y eso para mí es lo que yo me di cuenta tarde. Me di cuenta, no sé si tarde, pero me di cuenta como a los cachetazos de la vida, ¿no? Pues yo estudié una carrera, diseño, tal, trabajé bastante un tiempo, también he trabajado de otras cosas, porque ahí nunca alcanza, siempre uno va teniendo como distintos laburos, hasta que después trabajé de esto que es terapeuta no convencional, definámoslo así.
Em, y no me daba cuenta que era mi vocación. A Pensaba eso que me refiero, que a uno le cuesta advertir cuál es la vocación personal. sí. Sí, me llevó años darme cuenta y hoy me digo, ay, no me imagino haciendo otra cosa. Tampoco volvería al pasado y no estudiaría, haría lo mismo. Sí, por ahí sería más de fluir con lo que la vida me presenta. Porque claro, en esa época por ahí mi revolucionario interno ni siquiera estaba consciente de él y lo único que hacía era querer ir para donde yo pensaba que quería ir. Entonces eso me costó mucho tiempo, me doy cuenta hoy. Hay que fluir, no sé, mi sugerencia es que fluyamos más con lo que la vida nos presenta. No nos conformemos, no aceptemos cosas que no, pero a veces no seamos tan duros. Porque a mí me costó años eso, años que podría haber disfrutado mejor, ¿viste? Capaz no llegaba a ningún lado, pero hubieran sido años más buenos, no sé, más amables. Sí, yo eso que le llamas fluir lo veo en contra del pragmatismo. La sociedad en la que vivimos es muy pragmática Mm, y al fluir lo podría definir como intuiciones también y como, si no es que vas para cualquier lado, dejarte llevar por la corriente, claro. sino es también un poco esto de parar un poco la pelota, pero la pelota del pragmatismo, de la lógica inflexible, racional y permitirse eso otro, que se escapen algunas cosas como lo que pasa en el fluir. En cualquier fluido se te escapa alguna gota, entonces es importante en esto de reconocerse humanos, me parece también, porque linkeándolo con el principio de hoy, algo importantísimo en el ser humano es el cambio y es la disposición al cambio. Este es un momento de la historia al que estamos viviendo, que obviamente como presente para esta cultura se la asume como la mejor de todas, que tiene muchas mejoras respecto del pasado, de los últimos 10.000 años, pero no es el fin de la especie. Esto continúa, así que es claramente los que van a venir después van a tener mejores cosas que nosotros. El tema es, para mí sigue siendo el de no creerse de lleno lo que vemos en nuestro medio inmediato, y es poder encontrarse uno a sí mismo, poder hacer anclaje en lo interno. Por eso es el revolucionario interno también. Porque si no, copio un revolucionario externo a mí y ahí termino haciendo revoluciones de nuevo. O sea, el que más se me viene a la mano es el Che Guevara, no tengo nada en contra de él ni tampoco a favor, pero es como de el estereotipo de revolucionario. Hay otros Claro. tipos de revolucionarios tecnológicos, científicos, hay muchos tipos de Sí, revolucionarios no, aparte, si ves que... cómo terminó el Che Guevara, Sí, vos decís, ¿en serio, querido? O sea, hiciste un montón de cosas y de repente te enloqueciste y te mataron supuestamente que no sabía ni quién eras. mm, O sea, la pelea por pelea. Si es que fue así la sí, realidad, quizás es un invento eso también, porque ahora desconfiamos de todo, obviamente. Pero, exactamente. sí, no se sabe, no sé, no lo sé. No, no, La historia dice que el tipo estuvo escondido porque lo estaban buscando y salió, tipo, y venían otros a buscando a otro y le dieron a él. sí, Tú, chau, sí, a la bolsa. Y vos decís, sí, ay, ¿para qué toda esta energía eh, desperdiciada, ¿no? Porque solamente hubiera sido sí, una sí, persona sí, muy interesante que siga viviendo unos sí, años. sí, sí, Eh, o por lo menos como contrapunto del otro, de Fidel, qué sé yo, no sé. sí, se entiende. Por eso también trato de volver a una referencia interna, un registro, una sensación interna de bienestar desde la cual pueda pensarme y pensar mi futuro, y pensarme con otros también en eso, como un ancla interna, ¿no? Como, no sé si una ancla interna, un anclaje, un punto de referencia en mi interior, Mm. que tiende a proponer, a decir que no y a proponer. Porque el no solo no sirve de nada. Eso de no, porque no, no te lleva a ningún lado. Em, Sí, el no porque no te lleva a ningún lado, pero a veces también, debatiendo, Ajá. eh,
A veces uno no sabe, esto puede, o sea, yo lo comparo con experiencias que me han pasado a mí, ¿eh? Así que estoy hablando de mi experiencia. Muchas veces hasta que te das cuenta hacia donde, como decías vos, viste que darte cuenta de tu vocación, salvo que desde muy niño la tengas, viste, no. Em, a veces, pero a veces el primer paso es decir, bueno, esto no lo deseo. Y por ahí no sabes bien que sí deseas, pero sabes que esto que te está ofreciendo la vida o no la vida, sino el mundo que te rodea, no es para vos. Entonces ahí como vos decís, paramos la pelota y decimos, bueno, digo que no, capaz no tengo una respuesta de por qué no y necesito buscarla, no me voy a quedar en el por qué no. Pero es como el primer paso, el freno esto, no me gusta, no me identifica, no quiero seguir así, cambio. ¿Y cómo cambio? Ni idea. ¿Qué tengo? No sé. ¿A dónde? No. Bueno, y ahí entra el insight de uno, que lleva, no sé, años, años y años y años. Y también para mí es importante, cuando decíamos de fluir, em, ¿qué te presenta la vida y con qué te sorprende? Y estar, porque es un límite fino este. Eh, Me dejo llevar por la corriente, hago lo que yo quiero, mi guía interno, mi revolucionario interno, o también estoy suficientemente abierta para aceptar lo que la vida por ahí me está ofreciendo. Por ahí me está ofreciendo algo maravilloso. Y yo no me estoy dando cuenta. Entonces hace unos 2, 3 años más o menos yo empecé a prestarle atención a lo que me ofrecía la vida. Digo, ¿qué me ofrece? Entonces hago esto. Esto es una práctica que a mí me funciona bastante bien. Quizás a alguien le sirva. Vienen a veces y me proponen cosas re locas. Ay, vos no querés, no sé qué. Y siempre yo antes, a mí me encanta decir que no. No, porque no. No porque no sé, porque no, para llevar la contra. Entonces empecé a decir, tomarme unos segundos, bueno, y una pausa, y a esperar si del otro lado había una continuidad y resonancia. Entonces me empecé a dar cuenta que cuando vos haces eso y decís, ah, bueno, y te abrís a ver qué el otro te propone, qué sé yo, muchas veces desemboca en algo y muchas veces se queda ahí, porque era vacío, totalmente vacío. Entonces el decir sí, estar receptivo no te afecta en nada. Porque vos dijiste, ah, sí, escuchaste, no sé qué, y quedó ahí. Y eso yo lo practico bastante y me funciona muy bien. Yo también voy como en una línea de que sucede también cuando voy buscando. Mi conciencia está en una actitud de búsqueda, de cambio, de avanzar en ciertos temas, pero ¿qué pasa? Mi memoria me va tirando recuerdos y que esos recuerdos se vayan sintetizando en algo nuevo, a veces es difícil. Mm. Pero en esto de las búsquedas, a veces aparece una fulana o un fulano y te propone algo diferente, y ahí es donde hay que estar como permeable o fluir y no decir no, sino pensarlo. Porque lo que me estuvo pasando fue, por ejemplo, yo soy profe de cerámica para chicos porque en una búsqueda, una amiga, ella estudió en la universidad para ser ceramista, me dijo, che, Lisa, no puedo con los pibes, ¿qué te parece si les das clases de cerámica ya que sos profe? Y me linkeó dos cosas que yo sabía. Yo estudiaba para ser profe y sabía de cerámica, pero porque yo lo hacía. Y fue como, tenés razón, no se me había ocurrido. En mi memoria eso no había podido sintetizarse como algo nuevo o como un camino nuevo, pero vino alguien, me lo propuso, me pareció una locura y creo que el problema es ese, te parece una locura y uno lo descarta porque parece una locura, pero si te detenés un poco, decís, para, esta locura tiene sensación a sentido, a que esto tiene sentido, a que podría ir por ahí, me genera cierta inestabilidad o resistencias, pero a mí esa me parece una clave, cuando aparece esa resistencia como de cierta inseguridad de algo nuevo, no que siento peligro o temor que me paraliza. No, además no me No, está proponiendo que me incertidumbre tire de un de, avión sin paracaídas. incertidumbre de Claro, ganas. digo, Sí. sí, de ganas, de que "Ey, esto lo podría hacer", me da como vergüenza. Creo que la palabra es más vergüenza, por lo menos en mi caso, iría más por el lado de la vergüenza, de la timidez. No sé si me va a salir, pero siento que lo puedo hacer. Como estar muy atentos y atentas a esa sensación.
me suena una locura porque nunca se me hubiese ocurrido, pero tiene sentido lo que me está proponiendo. Y me propone un nuevo camino, y cualquier nuevo camino genera incertidumbre, así que está bien que te genere incertidumbre. No hay nuevos caminos sin incertidumbre, como raro eso. ¿Qué te parece? Sí, pues nos pasamos de los 30, no me di cuenta. Ok, Y pensé que seguimos estábamos ahí. un Sí, segundo podcast y seguís contando esto de cuando te ofrecieron y que no se te había ocurrido y cómo se te iluminó cierta parte de tu vida, ¿te parece? dale. Bueno, Nos nos vemos vemos la entonces la semana próxima. que viene con este tema. Eso. Chao, chao.